Advertencia. El contenido de este vídeo para algunos podría ser ofensivo y la gente que participa son única y exclusivamente personajes. Sentirse ofendido desvía el propósito de este vídeo, el cual es entretener. Gracias por su comprensión. Esto que voy a contar me ocurrió en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el fraccionamiento privado Praderas de los Oasis, que tiene forma de V y está en contraesquina de un parque. Eran casi las 2:30 de la madrugada y estaba por irme a dormir. Me había quedado despierto hasta tarde terminando una tarea de la universidad para el día siguiente, ya que estábamos en periodo de evaluaciones. Para mí, era normal acostarme a esa hora, pero esa noche me fui a la cama un poco más tarde de lo habitual. Entré a mi cuarto, que comparto con mi hermana, y ella ya estaba dormida. Procuré no hacer ruido para no despertarla. Ya acostado, mientras conciliaba el sueño, escuché el llanto de una mujer. Era un llanto triste y constante que no paraba. Me asomé por la ventana, pero no vi a nadie, aunque el sonido parecía venir justo de la puerta de la casa. Al principio, pensé que solo era mi imaginación, pero el llanto se hizo más fuerte, como si estuvieran lastimando a esa mujer. Me asomé nuevamente, sin ver a nadie, aunque el llanto parecía estar muy cerca. Ya no era solo un llanto, sino gritos de dolor y sufrimiento. Me pegué a la ventana, tratando de ver algo, y juraba que el sonido estaba cerca, pero no veía nada, a pesar de que la calle estaba bien iluminada. Los lamentos eran tan fuertes que las ventanas de mi cuarto vibraban. Se me erizó la piel y me sentí paralizado, esperando poder ver algo. Lo más extraño era que mis perros y los de los vecinos no ladraban. Pensé que quizás estaba soñando, así que tomé mi teléfono para ver la hora. Eran casi las 3. Después de unos 15 minutos, el llanto empezó a alejarse, como si se escuchara desde más lejos. A la mañana siguiente conté a mis padres y a mi hermana lo que había pasado, pero ellos dijeron que no habían escuchado nada. Recordé que una amiga me había contado que a ella le había pasado algo similar, pero le sucedían tantas cosas raras que era difícil creerle. Escuché varias historias que decían que cuando el llanto se escucha más lejos es cuando la mujer está más cerca. Creo que si me hubiera quedado más tiempo esperando, tal vez hubiera visto algo. Nunca antes me había pasado algo tan espeluznante. La desesperación de escuchar esos tremendos gritos sin poder ver nada me desesperaba. No me atreví a salir de la casa, solo esperaba que fuera algún ebrio gritando, pero no había nadie. Y así como llegó el llanto, simplemente se marchó. Esto ocurrió cuando tenía 12 años. Una noche estaba jugando videojuegos con mi hermana mayor, pero terminamos peleando verbalmente. Lo malo era que compartíamos la misma habitación, así que nuestra pelea fue bastante intensa. Mi hermana, enfadada, decidió irse a dormir al cuarto de mi madre, lo cual me pareció bien porque podría dormir solo y más cómodo. Al cabo de un rato me quedé dormido, pero poco tiempo después me despertó un frío intenso. No me sorprendió mucho, ya que vivíamos en México, cerca de la zona de los volcanes, una región bastante fría. Me levanté a buscar una cobija para abrigarme, pero inmediatamente sentí un ambiente muy pesado a mi alrededor. Pocos minutos después de haberme vuelto a acostar, comencé a escuchar un leve lamento a lo lejos. Pensé que era alguna vecina, pero cambié de opinión cuando los lamentos se empezaron a escuchar cada vez más cerca. Lo más aterrador era que, a medida que se acercaban, los lamentos adquirían una especie de eco. Ahí me di cuenta de que se trataba de la Llorona. Me quedé en la cama y me tapé todo el cuerpo con las cobijas. Quería levantarme para encender las luces, pero el miedo era tanto que no podía moverme. De repente el lamento se fue alejando hasta que hubo un silencio absoluto, interrumpido de golpe por un grito desgarrador en el patio de mi casa. Me asusté tanto que salí corriendo al cuarto de mi madre para decirles que la Llorona estaba cerca. Mi hermana se despertó asustada, pero mi madre se quedó callada por un momento.
Al no escuchar nada, solo nos dijo que eran cosas mías y que dejara de ver tantas películas de terror. Pero se rectificó de inmediato cuando escuchó el lamento a lo lejos y me dijo: «Ven, súbete a la cama y pongámonos a rezar». Eso hicimos hasta que finalmente el lamento dejó de escucharse. Sé que esta es una experiencia corta, pero fui testigo de la aparición de la Llorona. Soy de la Ciudad de México y quiero contarles una experiencia que tuve hace unos meses. Actualmente estudio la preparatoria y a veces es muy agotador porque tengo que tomar clases extras que suelen acabar bastante tarde. En una de esas ocasiones me quedé con una compañera tomando un curso que terminó a las 7 de la noche. Como era tarde, me pidió si podía acompañarla a su casa. Al principio dudé, pero como insistió mucho, no tuve más remedio que aceptar. De camino a su casa, que quedaba a unos 30 minutos, veníamos platicando sobre las clases y otras cosas. Finalmente llegamos, y ella me invitó a pasar porque empezó a llover fuerte. Al entrar, me sentí un poco incómodo porque solo estaba su hermano menor. Le pregunté por sus padres y me dijo que llegarían a la medianoche, así que decidí esperar a que dejara de llover. Fuimos a la sala a ver una película y no me di cuenta de la hora. Ya eran cerca de las 10:30 de la noche. Me despedí de mi amiga y le dije que ya tenía que irme. Me acompañó hasta la puerta y aunque seguía lloviendo, no era tan fuerte, así que emprendí el camino a mi casa, que también quedaba a unos 30 minutos. Mientras caminaba, me di cuenta de que había un silencio sepulcral. No pasaban carros, no se escuchaban personas y yo estaba completamente solo. Me sentí inquieto, así que me puse los audífonos para olvidar esa sensación. Unos 15 minutos después, escuché un grito agudo y prolongado, pero no le di importancia. Poco después comenzó a hacer mucho frío y apresuré mi paso porque la lluvia se había intensificado. En un momento me quité los audífonos porque escuché nuevamente el grito. Estaba aterrado, pero me armé de valor y volteé atrás. No vi nada, aunque sentía que alguien me seguía. Miré mi reloj y eran cerca de las 11. Por alguna razón, el camino se me hacía más largo, pero no me quedaba otra opción, así que continué caminando. De repente la vi, una mujer de vestido negro que estaba levitando y tenía el cabello largo cubriéndole el rostro. Me quedé inmóvil. Quería correr, pero mis piernas no me respondían. Esa mujer empezó a acercarse y yo seguía paralizado, hasta que recordé que mi abuela siempre decía que rezara si sentía que algo malo me podía pasar. Comencé a rezar todo lo que sabía, y cuando abrí los ojos, ya no había nada. No quise quedarme más tiempo allí, así que corrí a mi casa. Cuando llegué me sentí muy mareado y me acosté en el sillón, quedándome dormido. Al día siguiente le conté a mi madre lo que había pasado y su respuesta me heló la sangre. Me contó que hace muchos años en la calle donde me encontraba murió atropellada una mujer. Al parecer volvía de su trabajo y al cruzar la calle un conductor borracho la atropelló. Esta persona ni siquiera se detuvo y continuó su camino. La mujer murió sola y agonizando porque nadie le ayudó. Desde entonces, su alma vaga por la calle donde falleció. Lo que más me impactó fue cuando mi madre dijo que siempre se aparece antes de las 11 de la noche y que ha causado muchos accidentes automovilísticos. Después de escuchar esto, decidí no llegar tan tarde a casa ni volver a pasar por esa calle. Hasta la fecha he cumplido con esta decisión, pero uno nunca sabe qué puede encontrar en la calle. Soy de Tijuana, Baja California, pero mi familia es de Michoacán. Esta historia ocurrió cuando tenía unos 12 años y fui a visitar el pueblo de mi familia. Tenía familiares por todo el pueblo, e incluso una calle entera estaba habitada exclusivamente por ellos. Todo transcurría normalmente mientras conocía el pueblo y a mis parientes. El viernes de esa semana estaba jugando con mis primos y amigos del vecindario. Era un barrio muy tranquilo y podíamos darnos el lujo de jugar hasta muy tarde. Había muchos ríos y riachuelos cerca, lo cual me fascinaba,
ya que era muy diferente de la gran ciudad. Esa noche ya estábamos regresando a nuestras casas porque casi no se veía nada, cuando de repente empezamos a escuchar lamentos muy fuertes provenientes de detrás de las casas, cerca del río. En ese momento, un primo mío de mi misma edad nos dijo nervioso que apuráramos el paso. Yo no le presté mucha atención, pensando que era alguien a quien le pasaba algo. Pero de un momento a otro, todos corrieron a la casa de mi tío. Todos los niños y jóvenes entramos y él cerró la puerta de golpe, diciéndonos que no saliéramos ni nos acercáramos a las ventanas. Nos subió a su cuarto, éramos 11 personas, y nos dijo que nos quedáramos ahí mientras seguíamos escuchando los gritos afuera. Poco a poco, los ruidos se fueron acercando, hasta parecer estar justo afuera de la casa. Entramos en pánico y comenzamos a llorar, pero mi tío trataba de tranquilizarnos diciendo que era una loca del vecindario a quien le gustaba asustar a la gente. Uno de los mayores me dijo que le ayudara a calmar a los demás, aunque yo estaba a punto de desmayarme de miedo. A pesar de que me dijeron que no mirara, vi una sombra pasar por la ventana, como si estuviera buscando algo o tratando de asomarse, como si supiera que estábamos adentro. Pasaron unos minutos en silencio y mi tío finalmente nos dijo a los niños que se fueran a sus casas lo más rápido posible. Yo me quedé con él. Esa noche no pasó nada más, aunque en los días posteriores seguíamos escuchando esos gritos por las noches, solo que más lejanos. Durante esos días teníamos prohibido salir por la noche. Antes de las 8 ya debíamos estar en la casa, y mi tío se aseguraba de que así fuera. Cuando crecí me di cuenta de que obviamente se trataba de la Llorona, pero mi tío, en un intento de tranquilizarnos, nos dijo que no era nada. Mi historia ocurrió en Chimalhuacán, Estado de México. Actualmente tengo 33 años, pero cuando tenía 17 tuve una niña que nació prematura, a los 7 meses. En ese entonces trabajaba en una casa haciendo la limpieza y cocinando. Para comprar agua purificada tenía que cruzar a otra calle. Mi hermana mayor me recomendó pedirle el agua a un viejito que repartía en un triciclo. Así lo hice, y él siempre me ayudaba cargando los garrafones hasta mi casa. Le gustaba mucho cargar a mi bebé y bromeaba diciendo que iba a comer en mi casa. Esto sucedió siempre hasta que dejé ese trabajo. Pasaron unos meses y mi hermana me invitó a un rosario de la Virgen de Guadalupe. Asistí con mi niña. Lo primero que noté fue a una señora que no paraba de llorar mientras rezaba con mucho llanto. Era la comadre del viejito y dueña del negocio de agua. Esperé a que terminara el rosario y le pregunté a mi hermana por qué lloraba tanto. Me dijo que me callara y que ya en casa me explicaría todo. Al llegar a casa mi hermana me contó que el viejito había fallecido hacía 20 días. Lo impactante fue que murió tras haber visto a la Llorona. El señor solía tomar mucho, pero esa noche ni siquiera había bebido. La señora lloraba porque su esposo también estaba muriendo por la misma razón. Mi hermana me contó que la señora dijo que una noche el viejito de los garrafones escuchó fuertes ladridos y aullidos de perros. Salió a ver qué pasaba, pensando que alguien estaba robando, pero se encontró con una mujer vestida de blanco flotando y rodeada de una jauría de perros. La mujer le hizo señas de que se lo llevaría, y él, aterrorizado, entró a su casa. Al día siguiente, el viejito estaba en estado de shock, sin hablar y muy alterado. Lo llevaron al hospital, donde el doctor diagnosticó que había sufrido un fuerte susto. Con el paso de los días, dejó de comer y comenzó a defecar y orinar en sus pantalones. Su compadre, el esposo de la señora, estaba muy preocupado. Le habló y le preguntó qué lo había asustado tanto. El viejito solo balbuceaba repetidamente: «Llévame a mi pueblo, aquí todo está maldito». Eso fue lo único que le contó antes de fallecer al día siguiente. Después de la muerte del viejito, el compadre también dejó de comer y de hablar. La señora, que ya había perdido a su amigo, no quería perder a su esposo. Por eso, en el rosario, rezaba y pedía constantemente. Afortunadamente, sus rezos parecieron dar resultado, ya que gracias a Dios, el Señor se salvó.
El 2 de abril de 2018 estaba en casa viendo una película mientras mi novio, que se sentía mal y tenía fiebre alta, dormía junto a mí. Estábamos en la segunda planta cuando noté que las luces de las escaleras empezaron a parpadear. Me dio un escalofrío porque esas luces solo se activan con el movimiento, ya sea de alguien subiendo o bajando las escaleras. Traté de no prestarle atención y pensé que quizás las luces estaban fallando. Además, estaba más preocupada por la enfermedad de mi novio y me concentré en la película. De repente, escuché un golpe en el vidrio de la ventana. Me asombré porque nadie podía haberlo hecho, ya que no teníamos vecinos y la ventana estaba en el piso de arriba. Me asusté tanto que desperté a mi novio, quien solo murmuró y me abrazó, pero seguía dormido. Entonces, oí una voz femenina cantando una melodía escalofriante. Era una tonada aguda y resonante que nunca había escuchado antes. Aunque no decía palabras, el tarareo me produjo un tremendo escalofrío. El ambiente se volvió muy frío. Apreté a mi novio tan fuerte que creo que lo desperté. Más tarde lo llevé a su casa en un camión. Yo no podía hablar, todavía perturbada por esa extraña canción que parecía venir de las escaleras. Al llegar a su casa, me tomó de la mano, me dio un beso en la frente y me preguntó si estaba segura de querer quedarme. Me bajé del auto, le dije que se cuidara mucho y le di un beso, sin saber que sería nuestro último intercambio. Al día siguiente, el 3 de abril, exactamente a las 9:30 de la noche, él falleció. Fue una situación muy difícil para mí, y jamás olvidaré sus ojos verdes o su peculiar forma de ser. Estaba convencida de que lo que rondaba esa noche era la muerte. Poco después, descubrí que estaba embarazada. Durante los últimos días de mi embarazo, no podía dormir bien y constantemente iba al baño. Cuando me acostaba de lado, me dolían mucho las costillas. Una noche, alrededor de las 3 de la madrugada, me levanté y me senté en la taza del baño cuando de repente escuché el llanto fuerte de un bebé muy cerca. Me sorprendí porque ninguno de mis vecinos tenía un bebé. Me aterré y volví rápidamente a la cama, intentando distraerme con el celular porque no podía dormir. De pronto, escuché un grito desgarrador de una mujer que me heló la piel. No decía palabras, solo emitía alaridos de dolor, como si la estuvieran hiriendo en ese momento. Estaba congelada de miedo en la habitación. En ese momento, entró mi hermano menor confirmando que él también había escuchado el grito. Le pedí que se quedara conmigo y estuvimos juntos escuchando esos horribles lamentos que parecían venir de lejos. Despertamos a mi papá para avisarle, pero él no logró escuchar nada, incluso mientras nosotros lo oíamos claramente. Frustrado, volvió a su cuarto. Mi hermano y yo seguimos escuchando los gritos de la mujer cada vez más lejos, hasta que un último grito cercano nos horrorizó por completo. Afortunadamente, después de eso, ya no la volvimos a escuchar más. Esto ocurrió hace unos 20 años, pero lo recuerdo como si hubiera sido ayer. Vivíamos en un barrio de la zona norte de la ciudad de Cúcuta, Colombia. Asistía a la escuela nocturna porque, por motivos económicos, tenía que ayudar a mi padre en su trabajo. Salía de clases alrededor de las 10 de la noche, llegaba a casa y solía sentarme en la acera para conversar con un amigo del vecindario que también iba a la misma escuela. Siempre hacíamos lo mismo al salir de clases, hablando hasta la medianoche sobre nuestras experiencias. Teníamos 15 años y nuestros padres nos advertían que no nos quedáramos fuera hasta tarde, porque decían que durante la madrugada se escuchaba a la Llorona pasando por nuestra calle. Nosotros nos reíamos y decíamos que a esa hora ya estaríamos profundamente dormidos. Una noche, alrededor de las 11, escuchamos a los perros de los alrededores ladrar frenéticamente. Entre los ladridos oímos un leve gemido que sonaba como el final de un lamento. Nos levantamos y miramos a nuestro alrededor, pero no vimos nada extraño y continuamos con nuestra conversación, sin prestarle mucha atención a los gemidos. Gran error. Poco después, volvimos a escuchar ese lamento, pero esta vez más fuerte y cercano. Entonces, la vimos.
Era una figura con cuerpo de mujer que se veía a lo lejos, vestida con un manto blanco. Nos quedamos paralizados del miedo y de repente la figura se movió rápidamente y en un parpadeo estaba prácticamente frente a nosotros. El terror nos invadió por completo. El alarido que emitía era horrible y retumbaba en nuestros oídos. Tenía el cabello enmarañado que le cubría el rostro y no se le veían los pies, aunque flotaba a medio metro del suelo. La observamos durante unos instantes que nos parecieron horas, y luego siguió su camino con ese espeluznante lamento, seguida de cerca por un enorme perro negro que caminaba detrás de ella. A cada paso que daba, los perros de los vecinos ladraban y aullaban desenfrenadamente. Después de ese episodio, dejamos de ir a la escuela nocturna porque nos daba pánico salir de noche. Con el tiempo, el miedo fue disminuyendo, pero la verdad es que no le deseo a nadie encontrarse con ese ente. Soy originario de un pueblo llamado San Pablo, en el departamento de San Marcos, Guatemala, y esto me ocurrió cuando tenía 7 años. Era un sábado y, junto con 2 amigos de mi edad, decidimos ir a una reunión juvenil en la iglesia que se llevaba a cabo de 8 a 11 de la noche. Al salir, los demás compañeros se fueron retirando a sus casas, y nosotros nos dirigimos hacia la nuestra, que estaba cerca del rastro, al lado de la entrada de una calle muy oscura. En ese cruce solo había una luz pública, dejando nuestra calle en completa oscuridad y silencio. Mientras caminábamos hacia nuestras casas, escuchamos el lamento de una mujer proveniente de unos matorrales. En ese tiempo no había muchas casas cerca, cada una estaba a unos 200 metros de distancia. Nos quedamos quietos, tratando de identificar de dónde venía el sonido. Uno de mis amigos corrió hacia su casa, dejándonos a los otros 2 en la oscuridad. Seguimos avanzando y volvimos a escuchar el lamento. Asustado, el otro amigo también corrió, dejándome completamente solo. Comencé a llorar y me quedé paralizado, incapaz de moverme. De repente sentí una respiración en mi hombro derecho, como si fuera de un animal grande. Traté de mirar de reojo, pero algo no me permitía controlar mi cuerpo. Entonces, escuché otro lamento que me erizó la piel. Sin saber cómo, comencé a correr y al doblar en la calle, el miedo aumentó al mirar hacia atrás. Corrí más rápido y escuché a mis amigos gritarme que corriera porque algo venía detrás de mí. Sus gritos me distrajeron y tropecé en el camino empedrado, cayendo de rodillas y llorando sin parar. En ese momento vi a mi tío que me gritaba que me levantara porque ya venía. Me incorporé rápidamente y al mirar hacia atrás vi una figura flotando en el aire con las manos extendidas, como si quisiera atraparme. Corrí de vuelta y mis amigos me sujetaron de la mano. Corrimos hacia donde un conocido que tenía una cantina, la cual estaba cerrando. Nos permitió entrar y al vernos tan asustados, nos preguntó qué había pasado y por qué estábamos en la calle a esa hora. Le contamos todo lo que había sucedido y él nos dijo que el fantasma que habíamos visto era la mismísima Llorona. Nos advirtió que no debíamos andar tan tarde por la calle. Os traigo a la comunidad una historia que me ocurrió hace casi 30 años en Arequipa. Nunca he sido muy creyente de estos temas, pero tampoco puedo negar que existan. Tenía 21 años y llevaba un par de años viviendo con mi esposo. Ambos éramos de condición humilde, por lo que vivíamos cuidando casas a medio construir que necesitaban vigilancia para evitar robos o invasiones. Habíamos conseguido una casa para cuidar ubicada detrás de un conocido centro comercial. En ese entonces, el área estaba rodeada de chacras y sembradíos y durante la noche no pasaba nadie por allí. El viento soplaba fuerte, ya que el terreno era bastante llano. Un día la madre de mi esposo se enfermó y él tuvo que ir a verla, dejándome sola en la casa con nuestro bebé. Era cerca de la medianoche y mi esposo aún no regresaba. En esos años, los autobuses dejaban de pasar a las 10 de la noche, así que asumí que se había quedado a dormir en casa de su madre. Me dispuse a descansar, terminando de hacer mi oración y apagando las velas que usábamos para alumbrarnos, aunque no tenía sueño,
ya que estaba preocupada por nuestros problemas económicos. De repente, escuché a lo lejos unos llantos, gemidos y lamentos desgarradores que parecían acercarse lentamente por la parte posterior de la casa. Los sonidos se escuchaban claramente debido a que la casa no tenía ventanas ni puertas. El cuarto donde dormíamos solo tenía plásticos y cortinas. Me puse muy nerviosa y quedé paralizada, incapaz de levantarme de la cama para prender las velas o pedir ayuda. Intenté gritar, pero no pude emitir sonido alguno, así que solo me quedé callada, abrazando a mi bebé y rezando. Los gemidos seguían acercándose, y además de los llantos, escuché el sonido de cadenas arrastrándose por el piso. Definitivamente se estaban acercando a la habitación. En un momento pude moverme un poco y me asomé por la ventana. Vi la silueta de un hombre con una textura como de humo o una sombra translúcida. Seguí rezando intensamente, repitiendo oraciones que había escuchado en la iglesia para protegerme en situaciones de peligro. En un momento me pareció que esa silueta nos miraba, pero luego continuó su camino hasta desvanecerse en la lejanía. Esa noche no pude dormir y pasé la madrugada rezando, temerosa de que pudiera volver. Al día siguiente conté lo sucedido a los pocos vecinos que vivían en la zona y me enteré de que evitaban transitar por las noches por ese terreno, ya que decían que allí aparecían los condenados, espíritus que arrastran cadenas y pagan por sus pecados deambulando sin cesar. Algo similar a lo que se conoce como La Llorona en México. Hoy en día esa zona ha cambiado por completo. Aquellos terrenos vacíos se han convertido en un centro comercial en Arequipa. Muchas gracias por escuchar mi historia. Soy de Perú y esta historia me la contaron mis hermanos mayores. Es algo que les pasó hace unos 20 años cuando vivíamos en una casa antigua. Dicen que en algunas madrugadas se escuchaban pasos por toda la casa, especialmente en el pasillo de los cuartos. Al principio pensaban que eran nuestros primos que llegaban tarde del trabajo, así que no le daban importancia y volvían a dormir. Una madrugada escucharon nuevamente esos pasos y se dieron cuenta de que no podían ser los primos, ya que esa noche ellos se habían quedado a dormir en casa de unos amigos después de una fiesta. Los pasos se oían por toda la casa, y aunque estaban seguros de haber dejado todas las luces apagadas, notaron que por debajo de la puerta se veía luz. Después de tanto escuchar los pasos, mi hermano le pidió a mi hermana que saliera a ver qué estaba pasando, ya que estaban en cuartos contiguos. Mi hermana, armándose de valor, pensó que tal vez un ladrón se había metido a la casa. Pero para su sorpresa, no había nadie, aunque todas las luces estaban prendidas y los caños de la cocina y el baño estaban abiertos. Asustados, no sabían si despertar a mi tía o volver a dormir. Cerraron los caños, apagaron las luces y regresaron temerosos a sus cuartos. Mi hermana, demasiado asustada para dormir sola, se fue al cuarto de mi hermano. A la mañana siguiente mi tía les preguntó qué querían desayunar, pero ellos estaban fuera de sí. Al final, cuando les preguntó nuevamente, ambos dijeron al mismo tiempo que querían huevo revuelto con avena. Mi tía, extrañada, les preguntó qué pasaba y pensó que se habían asustado viendo películas de terror, pero ellos no querían contarle lo que había sucedido. Más tarde, mi hermano subió a la azotea a lavar la ropa. Todo estaba tranquilo hasta que, mientras tendía la ropa, vio en una esquina a una mujer vestida de blanco, de espaldas. La figura se dio la vuelta y mi hermano quedó paralizado por el terror al ver su rostro horrendo y una mirada que no se le despegaba. En cuanto pudo reaccionar, salió corriendo hacia su cuarto. Mi hermana, al verlo pasar tan asustado, lo siguió para preguntarle qué había sucedido. Mi hermano, temeroso de asustarla más, solo le dijo que sentía una presencia detrás de él. Pero finalmente le contó lo que había visto. Mi hermana, ahora asustada, subió a la azotea a lavar la ropa, rezando en voz alta para protegerse. Pero también ella vio a la misma mujer de blanco. Al mirarla, sintió una mirada hipnótica y aterradora. Gritó desesperadamente y corrió hacia la cocina, donde estaban mi tía y mis primos. Todos salieron al escuchar los gritos. Mi hermana no podía hablar del susto, pero cuando se calmó, les contó lo que había visto.
Mis primos y mi tía estaban incrédulos, pensando que todo era producto de ver películas de terror. Con el tiempo, los pasos en la madrugada se hicieron más intensos y constantes, durando toda la noche. Incluso empezaron a tocar las puertas cada vez más fuerte, y en una ocasión intentaron forzar la chapa de una puerta. Mis hermanos gritaron de miedo, y mi tía y mis primos acudieron rápidamente, encontrándolos acurrucados en una esquina. Entre lágrimas, mi hermano les dijo que la casa estaba embrujada. Mi tía, sin saber qué hacer, recordó que tenía un amigo brujo y lo llamó. Él hizo una limpieza en toda la casa y confirmó que estaba habitada por espíritus malignos que querían hacernos daño. Nos dijo que la solución era colocar una línea de hierbas en la entrada para impedirles cruzar y molestarnos. Así lo hicimos, colocando un manojo de hierbas en la puerta, y desde entonces no volvieron a ocurrir cosas extrañas. Esta historia ocurrió durante los días posteriores al huracán Alex. Muchos han oído hablar de La Llorona, pero pocos han tenido la experiencia de escucharla. Personalmente yo no quería tener nada que ver con esas cosas. Una noche, unos días después del huracán, cerca de las 4 de la madrugada, mi madre y yo estábamos durmiendo en la misma habitación con la ventana abierta. De repente, me desperté sobresaltado al escuchar un lamento largo y angustioso. Cuando me desperté, vi a mi mamá sentada en la cama, visiblemente asustada. Me preguntó si yo también había escuchado el lamento, y por supuesto, le respondí que sí. Estábamos aterrorizados, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Era un momento extraño y aterrador. El sonido del lamento era inconfundible, erizaba la piel al instante y te llenaba de terror. De repente, alguien golpeó la puerta con desesperación. Rápidamente recordamos que podría ser mi hermana, que en ese momento trabajaba en un casino y siempre llegaba tarde en la noche. Bajamos apresuradamente y abrimos la puerta, confirmando que era ella. Entró llorando y muy asustada, contándole a mi madre que había escuchado el lamento en su camino a casa. Incluso un hombre que iba a tomar el autobús para ir a trabajar se quedó sorprendido al escucharlo. Ella corrió en busca de seguridad hasta llegar a casa. Nosotros le tranquilizamos, explicándole que también lo habíamos escuchado. Nunca volvimos a escuchar ese lamento, pero fue curioso que los perros del vecindario ladraron sin parar, como si estuvieran muy nerviosos. De hecho, se dice que muchas personas en nuestra colonia, así como en los ranchitos detrás, han escuchado a La Llorona de vez en cuando. ¿Has sentido alguna vez que no estás solo en una habitación vacía? ¿O has visto sombras moverse en la oscuridad? En el mundo hay innumerables relatos de lo inexplicable, lo sobrenatural, lo paranormal. Y sabemos que tú tienes uno de esos relatos. Es hora de desenterrar esas experiencias y compartirlas con nosotros. Queremos escuchar cada escalofriante detalle, cada encuentro con lo desconocido. Envía tu historia paranormal al correo electrónico de la descripción. No te preocupes, tu identidad se mantendrá en secreto si lo deseas. Tu relato podría ser el próximo en ser destacado en nuestro canal. Cada historia es única, cada experiencia es fascinante. Desata el misterio y comparte tu historia paranormal con nosotros hoy mismo. No te pierdas la oportunidad de ser parte de algo más grande. Suscríbete, comparte y mantente atento a nuevas historias paranormales cada semana. Te esperamos del otro lado.